Soluciones a tu alcance con Fabiola Blondet. Llega a ti gracias al auspicio de Mayagüez Ford, Toyota San Sebastián, Toyota Arecibo, Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Sapnos Clinic del Dr. Fahed y Hospital Mayagüez Medical Center. Las manos que te cuidan. Mayagüez Medical Center. Saludos amigos, un abrazo cariñoso y bienvenidos a otra edición más de Soluciones a tu alcance. Hoy vamos a estar conversando precisamente sobre el análisis psicológico de la conducta del elector en las elecciones generales de Puerto Rico y Estados Unidos. Vamos a estar conversando sobre las posibles causas en el aspecto psicológico y las posibles consecuencias tanto en el aspecto legal como político. Y para eso me acompaña la doctora Melissa Rodríguez, ella es psicóloga clínica, y también el licenciado Alfredo Casio, que está bien contento celebrando. Así que amigos, manténgase en sintonía porque cuando regresemos, comenzamos con el tema. En breve regresamos con Soluciones a tu alcance a través de la primera. Hola amigos, les habla Fabiola Blondet. Quiero agradecer el apoyo que nos brindan al escuchar nuestro programa y a los patrocinadores, que son los que se anuncian, por hacer posible estar aquí con ustedes. Así que les invitamos también a escuchar nuestros anuncios y cuando necesiten un servicio, recuerden patrocinar a aquellos que sin conocerte pensaron en ti. Si tu carro está embrujado, cámbialo en el Toyota Monster Bash de Toyota San Sebastián, que te vamos a cambiar tu carro aunque le suene todo menos la bocina. Y te vamos a dar un bono de hasta $1,000 en un Corolla o de $1,300 en un Yaris. Y los intereses desde el 1.98%. Y en Toyota San Sebastián están los monstruos del financiamiento. Es el Toyota Monster Bash de Toyota San Sebastián. 919-7345. 919-7345. Axel, ¿y ese ruido? Ese Moisés esta mañana llegó bien cansadito a trabajar. Dijo que no durmió bien y la mujer para colmo, mira, lo botó del cuarto por lo fuerte que ronca. Válgame, pero esto es serio. Y no solo por el hecho de no dormir bien o porque su mujer lo bote del cuarto. La apnea obstructiva del sueño, si no se atiende a tiempo, puede provocar problemas serios de salud como por ejemplo hipertensión, infarto cardíaco, derrame cerebral, incluso hasta cáncer por la falta de oxigenación que produce la apnea. Una respiración adecuada es importante para que todo vaya bien en nuestro organismo. ¿En serio? No sabía que era tan grave. Entonces tengo que hablar con Moisés para que se haga un estudio del sueño. Pero Fabiola, ¿dónde puede ir? Aquí mismo en Mayagüez se encuentra Somnos Clinic en el Medical Emporium y el doctor George Fahed, que es subespecialista en trastornos del sueño, le hará el estudio del sueño y tratamiento que necesite. Puede llamar al 787-986-7273 986-7273 o en su oficina de Ponce 787-290-5577 290-5577. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, con facilidades en Juanadías, Ponce, Cotolaurel, Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Mayagüez, Aguadilla y San Sebastián. Realizamos pruebas de matrimonio con resultados el mismo día en la mayoría de los casos. Llame para coordinar su servicio al hogar y oficina. Pruebas de dopaje para individuos, compañías y empresas. Pruebas de paternidad. Aceptamos la mayoría de los planes médicos privados, Medicare, Medicare Advance y el plan de gobierno de Puerto Rico. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Visítenos en milaboratoriopr.com. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Natucentro, el supermercado de la salud en la calle Marginal de Sultana, tiene ahora una preciosa sucursal en la calle McKinley, 26 Oeste en Mayagüez. Tanto en Sultana como en McKinley, en Natucentro le ofrecemos salud de muchas maneras. Suplementos nutricionales, jugos, bizcochos, cereales, frutas, libros sobre salud, panes y una inmensa variedad adicional de productos para cuidar su salud. Natucentro en la calle Marginal de Sultana y ahora en la calle McKinley de Mayagüez. Natucentro es salud, salud en Natucentro.
Mayagüez Medical Center, en su compromiso de ofrecer servicios de salud de clase mundial, continúa renovando sus facilidades. Este año comenzó los proyectos de remodelación y expansión de nuestra sala de emergencias, remodelación de las 62 habitaciones del 6º piso. El compromiso del Mayagüez Medical Center es el de continuar ofreciendo servicios médicos de excelencia a todos sus pacientes para llevar tu salud a otro nivel, expandiendo, remodelando, construyendo. 787-652-9200. Mayagüez Medical Center, construyendo para llevar tu salud a otro nivel. Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. Ahora continuamos con Soluciones a tu alcance por la Primera de Mayagüez. Regresamos con Soluciones a tu alcance y como le mencioné a principio del programa, vamos a estar analizando los resultados de estas elecciones tanto aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos. Yo sé que para muchos ha sido sobre todo súper sorprendente la victoria del presidente actual de Trump. Así que vamos a estar hablando también qué pasó ahí con el elector, por qué lo favorecieron. Hay unas razones y el licenciado Alfredo Ocasio nos va a estar orientando. Él estuvo por allá, por Estados Unidos recientemente y estuvo observando la dinámica que había allá, cómo se estaba moviendo la situación. Así que acuérdense que nosotros estamos acá, nosotros tenemos unas impresiones, pero los que están allá, pues obviamente allá se están haciendo promociones constantemente, salen noticias allá que aquí no salen. Así que sí, sucedieron unas cosas que motivaron a muchos electores a votar a favor de Trump, así que vamos a estar analizando eso. También vamos a estar analizando los resultados de las elecciones, no solamente en cuestión de número, también hubo un nuevo elector, hubo unos cambios. Antes era bastante tradicional que se fuera todo para ambos partidos. Ahora hubo unos votos que tuvieron un impacto, como por ejemplo las personas que favorecieron a Lúgaro, a Sidre, cómo esto afectó también al PNP, al Popular, al Partido Independentista, incluso al PPT. Todos ellos bajaron en %, así que vamos también a estar analizando sobre eso, pero algo bien importante, el tema de la corrupción. Cómo la corrupción que ha ocurrido a través de los años en los diferentes partidos ha afectado también la confianza y la credibilidad de la gente. Así que precisamente por eso invité a la doctora Melissa Rodríguez para, desde el punto de vista psicológico y con transparencia, porque a mí la politiquería nunca me ha gustado, me gusta tener programas educativos y salirme de las líneas politiqueras que dan la información al revés. Así que desde el punto de vista educativo vamos a estar conversando sobre ese aspecto, ya que siempre se menciona de que la corrupción pertenece a partidos, a ideologías, pero si votas por X partido con X ideología, pues eso no va a pasar, lo cual no es cierto. Existe un perfil del corrupto, así que antes de comenzar con el análisis profundo del resultado de las elecciones, quiero comenzar con ese perfil porque precisamente las interpretaciones que se ha dado, todo lo que ha ocurrido, son parte de los resultados de las elecciones. Así que bienvenida a la doctora Melissa Rodríguez y pues me gustaría que orientaras a nuestros amigos Radio Escucha sobre el perfil del corrupto. Pues muy buenas tardes a todos, saludos a los radioescuchas, muchas gracias Fabiola por la oportunidad de tenerme aquí en el programa. Quiero comenzar, ¿verdad? Antes de hablar un poquito sobre el tema que me pides, quiero comenzar diciendo que una de las cosas que menos me apasiona en la vida es la política, ¿verdad? No es un tema en el que yo sienta que me muevo como pez en el agua, pero también tengo que admitir que es un tema que no... que nadie puede pensar que puede vivir alejado completamente de eso. Somos parte de una sociedad, por consiguiente, de manera directa o indirecta, voluntaria o involuntariamente, la política siempre va a ser parte de nuestras vidas. En ese sentido, hablar de corrupción, lamentablemente para la sociedad puertorriqueña, es casi un equivalente de hablar de política. Pero yo quiero dejar, una de las cosas que quiero dejar claras es que la corrupción se da en todos los ámbitos.
O sea, no necesariamente para hablar de corrupción tú tienes que hablar de política. Y eso es una cosa que la sociedad puertorriqueña ha malentendido por muchos años. Yo me muevo mucho en el ámbito eclesiástico y te puedo decir que he visto la corrupción en el ámbito eclesiástico también. O sea, si tú te mueves en el ámbito de los negocios te vas a dar cuenta de que inclusive allí se cometen actos de corrupción. Y quería establecer también una diferencia, porque es bien importante que para poder entender el tema, algunos conceptos estén claros. Hay actos que son corruptos y son castigables por ley. Esos actos son ilegales. Pero hay actos que no porque no sean castigables por ley se convierten en buenos. Siguen siendo corruptos y en ocasiones los únicos cánones que podemos utilizar para señalarlos es la moral y la ética. ¿Ya? Así que en ese sentido es bien importante dejar claro que cuando nosotros hablamos, que cuando yo hablo de la corrupción, ¿verdad? Y estoy hablándote de lo que es el perfil de la persona corrupta, yo no estoy exclusivamente refiriéndome a la clase política, ni del país, ni del mundo, porque dejamos claro que la corrupción puede ocurrir en cualquier núcleo, ¿ok? La corrupción es algo que afecta todos los niveles, ¿ya? Así que comienzo entonces, dejando eso claro, comienzo entonces por decir que es bien importante establecer una diferencia. No todos los corruptos, porque siempre hay excepciones a la regla, ¿ya? Yo voy a hablar de manera general reconociendo esas excepciones. No todos los corruptos tienen una condición de salud mental desarrollada y diagnosticable, ¿ok? Es bien importante entender que la característica principal que necesita tener un ser humano para ser un posible corrupto es estar vivo. Cualquier persona puede entrar en actos de corrupción en la medida en que su moral no haya sido desarrollada, sus niveles de ética sean bajitos, esté disponible el espacio y las condiciones para que ese acto ocurra. Así que es bien importante que nos quitemos de la cabeza que al momento de hablar de corrupción nos vamos a limitar solo a la política. Cualquier persona tiene la capacidad de realizar actos corruptos. De hecho, cuando vayamos a la definición nos vamos a dar cuenta que hasta nosotros en algún momento lo hemos hecho, ¿ya? Tal vez no de tipo ilegal, pero sí de tipo amoral y de tipo no ético, ¿ok? Así que basándome en esos puntos y habiéndolos aclarado, establecemos entonces que la corrupción es ese proceso, ¿verdad? Es ese proceso escalonado en el que una persona altera los pasos preestablecidos de cómo se debe hacer algo, los voy a alterar para el beneficio propio. Así que el corrupto tiene una cosa en mente. El corrupto busca un beneficio propio, ¿ok? ¿Hay excepciones a la regla? Claro que sí que hay excepciones a la regla. En ese sentido, ¿verdad? Desarrollando un poquito más el tema, se establece que sí que en efecto hay un perfil, hay unas características que son bien típicas al momento de tú encontrarte con una persona que tenga más o menos capacidad de ser corrupto, ¿no? Y una de ellas es que tienden a tener una inclinación a una personalidad narcisista. Es bien común ver personas con este tipo de características que son bien dados a entrar en actos de corrupción. Y que básicamente, ¿cómo es un narcisista o qué es un narcisista? Es una persona que tiene una visión propia extremadamente inflada, entiende que lo merece, entiende que es una persona especial y distinta de los demás, y eso es diferente a ser único. Todos somos únicos, pero esta persona, la visión que tiene de sí mismo es tan inflada que entiende que debería tener acceso sin límites a recursos, a oportunidades, a posiciones. Les encanta el poder. Es una persona que le encanta el poder, pero es una dinámica bien interesante porque a pesar de que le encanta el poder, busca la manera de engañarse a sí mismo para entender que no es que a mí me encante el poder, es que yo lo tengo que hacer porque para esto fui creado, para esto fui diseñado, porque es que la gente me necesita, es que yo no lo hago y, ¿verdad? Voy a citar algunas frases políticas, es que el pueblo me pide. Es que ellos tienen la necesidad de que yo haga esto por ellos, ¿ok? Así que no, sin entrar necesariamente en la patología de lo que es el diagnóstico de una salud mental, muchas veces esas características de personalidad que la persona ya está en ella, ¿no? Los llevan y los hacen más, ¿cómo se llama esa palabra? Los hacen más propensos a entrar en conductas de corrupción, y en adición a los rasgos narcisistas también están los rasgos antisociales. Y con relación a esa palabra quería hacer una distinción.
Normalmente la palabra antisocial en la calle se entiende como esta persona que es antipática, que no comparte, que no quiero saludarte, no me gusta tiene compartir que ver con nada la gente. Y realmente cuando nosotros estamos hablando de la palabra a nivel psicopatológico, antisocial no tiene que ver nada con cómo yo socializo con la gente. Exactamente. ¿Ya? Antisocial tiene que ver con una persona, ¿verdad? Está estrechamente relacionado a una persona que tiene la sensación de que no tiene que responder a las normas que ha establecido la sociedad. O sea, eso le aplica a ustedes. Eso no necesariamente me tiene por qué aplicar a mí, porque recuerda, esa regla no fue diseñada para mí. Yo soy aparte. En ese sentido, se parece mucho al narcisista. Y bien interesante, el último que se entera de que es narcisista y el último que se entera de que es antisocial es la persona que tiene esas características de personalidad. ¿Ok? Así que tú tienes una persona que tiene las siguientes características. Tiene características antisociales, distinto a lo que es narcisista. Y es narcisista, pero entonces obtiene un empleo que le da acceso al poder, obtiene una posición que le da acceso al poder, y no solamente eso, obtiene o se acerca a la oportunidad de crear o de generar conductas corruptas. Porque un corrupto, vamos a hablar del ejemplo de Anaudi, ¿verdad? Una persona que se le procesa criminalmente por sus actos de corrupción nunca comenzó a ser un corrupto a ese nivel. Siempre comenzó con algo pequeñito, ¿ok? Porque es bien importante establecer que la corrupción escala. Tú no eres... O sea, Anaudi no se convirtió en lo que fue de la noche a la mañana. Él comenzó con algo pequeño. Caramba, mira, este favor me funcionó. Ok, vamos a institucionalizarlo porque básicamente ese fue la gran conmoción que causó en Puerto Rico el caso de Anaudi, que él lo institucionalizó. O sea, él creó todo un andamiaje para su operación. Tengo los récords de quienes han pasado por mí, tengo los nombres, la cantidad de dinero, los favores que recibieron. Esa estructuración de la corrupción es lo que ha chocado tanto. No es que Anaudi ha hecho cosas que otros en el pasado no hayan hecho. Es que lo hizo con la premeditación y con la organización que lo hizo. Llegando a unos niveles, sí, mientras más organización, más lejos puedes llegar. Sí, porque han habido casos de corrupción, yo creo que desde que existe el mundo. Y de hecho, algo tan sencillo, traigo el ejemplo de Anaudi como un ejemplo, pero algo tan sencillo, yo trabajo para ti, Blondet. Tú tienes una oficina, yo trabajo para ti, tú me contratas como recepcionista y yo digo, el nene tiene un proyecto para mañana. Caramba, necesito unas láminas sobre biología. Yo no te pregunté, yo no te pedí permiso, yo simplemente partí de la premisa de que tú no me dirías nada por yo imprimir esas láminas. Así que, ¿qué yo estoy haciendo? Yo estoy utilizando los materiales que están destinados a facilitar mi trabajo por el cual yo estoy siendo remunerada. Yo estoy utilizando esos materiales para mi beneficio. Eso ya es corrupción, porque esos materiales no son míos, esos materiales son de Blondet, ¿ya? Así que desde algo tan pequeñito como utilizar algo a mi beneficio cuando yo no he pasado por el debido proceso. Y eso lo hace un montón de gente. Allí volvemos, por eso es que nosotros tenemos que cambiar el concepto que nosotros tenemos de la corrupción, porque cuando nosotros vemos la corrupción por su definición propia, todos en algún momento lo hemos hecho, ¿ya? Y aquel, como bueno, decía, yo me he portado bien, yo soy una nena buena. Yo esa cosa no la hago. No. Ok, pues entonces voy a parafrasear. No, todos lo hemos hecho menos Blondet. Todos lo hemos hecho menos Fabiola. Pero que en ese sentido, o sea, yo no soy pecadora, pero por lo menos esas cositas no las he hecho. Pero que en ese sentido lo que quiero traer es un ejemplo de cómo algo tan sencillo se puede convertir en un acto de corrupción, porque volvemos, en ese momento tú no me viste, recuerda que en el ejemplo hipotético estoy trabajando para ti, así que tú no me viste y ya pues mira, fueron, 3 laminitas, pero y cuando venga la feria científica, pero espérate, porque ahora me acuerdo que el sobrino mío también necesita, entonces ahora tengo la feria científica de mi nene más las laminitas de mi sobrino y, pero no te preocupes porque yo te cobro 5 chavitos la página y yo te traigo las láminas y empiezo a vender las láminas en la escuela. O sea, es una forma sencilla de ejemplificar cómo un acto sencillo, ¿verdad?, puede ir escalando. ¿Y qué hace que escale? ¿Qué son esas cosas que tienen que pasar para que yo empecé con una cosa bien pequeñita y ahora estoy haciendo una grande? Sencillo, que no me cogen. Ese sentido de impunidad que existe y en la política de Puerto Rico es bien clásico y es bien
ha llegado a unos niveles temerarios. La sensación de que yo me puedo salir con la mía, la sensación de que yo me voy a robar estos 15 pesitos y me voy a pagar el almuerzo, aunque estos 15 pesitos realmente son de la agencia, no son míos. Pero como nadie se va a dar cuenta, porque aquí nadie fiscaliza, pues hoy son 15 pesitos, mañana son 30, mañana, no sé, pago mis cuentas, ¿verdad? Mañana te paso dinero por debajo de la mesa. Así que para que ocurra, para que se desarrolle lo que es el corrupto en su máxima expresión, tiene que haber varios elementos. Primero, tienen que estar las características de personalidad. Segundo, esa persona que tiene esas características tiene que tener acceso a alguna posición de poder. Y tercero, tiene que realizar actos corruptos en escalada, empezando desde el más sencillo hasta el más complejo. Y número 4, para que tenga la oportunidad de aumentar la complejidad, tiene que haber un sistema pobre de fiscalización en el que esta persona se siente confiado, en que simple y sencillamente no me van a agarrar, lo puedo seguir haciendo, puedo ir modificando el acto de manera que yo lo haga más complejo, me deje más beneficio y simple y sencillamente yo no tengo que rendir cuentas por esto. ¿Okay? Así que, ¿cómo se manejan los actos de corrupción o cómo se evalúan? Yo lo había mencionado ahorita, ¿no? Está el sistema legal en aquellos actos que existe una ley para castigarlos, pero también hay actos que, aunque no se manejen a través de la ley, sí se deben manejar a través de lo que es la ética y lo que es la moral. Así que a esas características de personalidad añádele que esa sensación de valores, esa sensación de comportarme de manera ética en estas personas no es un fuerte. No son personas que ese sea su fuerte. Y cuando se le pegan a los políticos, que también no necesariamente el político como tal es el corrupto, pero los que se le pegan aprovechan la oportunidad. Hay de todo. Claro. Por supuesto que hay políticos que son corruptos. Obviamente, han cumplido algunos. Pero también hay políticos que no son corruptos, pero se le pegan los corruptos, como tú mencionas, el caso de Anaudi, o otros casos que ya han ocurrido en otros partidos. Claro. Lamentablemente, la sociedad etiqueta por ideologías o por partidos a los corruptos. Y como aquí el deporte favorito es la política, porque es muy apasionada, las personas pierden la objetividad a la hora de crear una imagen. Y eso precisamente afecta mucho la conducta del elector a la hora de tomar decisiones, porque todos se lo atribuyen al partido X o al partido Y. Y precisamente me gustaría, aprovechar aquí que está el licenciado Alfredo Casio, que él es analista también político, y me gustaría conocer cuál es la impresión que tú tienes sobre los resultados de las elecciones. Pues mira, Fabiola y doctora, yo creo que la doctora ha hecho una descripción muy buena, muy interesante. Yo lo único que digo es que no debemos regeneralizar porque de muchos porque la palabra todos abarca demasiado, pero sí muchos. Ha hecho una buena descripción de muchos de nuestros políticos. Sí, así es. Muchos encajan en encajan en esas definiciones. Y otra cosa es que la corrupción no es tan solo en el área pública, permea el área privada. Lo que pasa es que la del área privada no trasciende, excepto cuando hay acusaciones criminales, que entonces salen los periódicos que si fulana defalcó X compañía, que si falsificó cheques, que se... una de las áreas donde más se ven, pero más se tapa. El área de los seguros. Sí, y donde más se tapa. Sí. Porque hay unas imágenes que proteger. Los bancos ocurre, simplemente se despide al empleado o el empleador renuncia y ni siquiera nadie se entera de lo que pasó, de por qué renunció. Todas estas cosas se dan, y desde que yo entré al mundo profesional, desde antes estaba en la universidad, se ven todas estas instancias de corrupción, pero la que más todo el mundo se enfoca en la corrupción política. Creo que es la que más llama la atención, pero el hecho de que hay fondos públicos envueltos, está la fe pública envuelta, y todo el mundo se fija en eso. Si extrapolamos esa situación a lo que ha pasado en estas elecciones, lo que vemos, y yo estoy llamando que esta fue la elección de los desaparecidos,
Aquí se desapareció 500,000 de electores, se han desaparecido de una elección a otra. Y la emergencia, el hecho de que hayan emergido estas candidaturas independientes donde ha habido una válvula de escape a un electorado que estaba o se encuentra hastiado de ver, para bien o para mal, pero esa es la imagen que hay, a dos gangas que se disputan el poder para el beneficio de esas gangas, mientras el pueblo estaba en el medio cogiendo los cantazos. Y cuando uno analiza este resultado de las elecciones, pues esto es lo que vemos, este resultado. Unas candidaturas independientes que reciben más de 250,000 de votos, que eso es un número sumamente grande, sustancial. Y no es común en la política puertorriqueña. No, aquí se rompieron los patrones de voto por la ideología. Antes de esta elección, en la casa de las personas pues le inculcaban que tenía que ser estadista o que tenía que ser independentista o que tenía que ser talolibrista, que ya sabemos que eso no existe. Pero entonces encajonaban a la persona y la persona se sentía que si votaba en contra de ese partido pues iba a traicionar a la familia, porque a esos niveles se llegaba. Era un valor familiar. Y entonces, por ejemplo, antes de las elecciones yo hablé con un amigo mío que había sido popular toda su vida, pero fue a votar en la primaria del PNP. Bueno, pero tú sabes que eso es bien común. No, y entonces él me decía... las primarias a veces para alterar los votos. Desde el punto de vista que él me decía, cómo eso fue un efecto de liberación que lo liberó a él de ese encajonamiento de que llegaba a la caseta electoral y veía a la pava y tenía que votar por la pava, pues eso traicionaba a su familia. Y que el hecho de que él había roto eso, que él se sentía libre y que podía ahora escoger, no era que tenía que votar porque el que pusiera su partido, porque ese era el de su partido y no importaba si fuera el peor candidato del mundo, sino que ahora él se sentía que en libertad de escoger. Y el hecho de que más de 250,000 de electores hayan hecho eso en estas elecciones es una protesta contra los partidos políticos tradicionales de la colonia. Y en ese aspecto, pues, los que perdieron, que recibieron apenas el 38% de los votos, pues tienen que evaluar si evolucionan o desaparecen. Se redefinen o desaparecen. Y los que ganaron o evolucionan o también van a desaparecer. Porque aquí ganaron todos por poco. Sí, así que el hecho de el PNP, a mí me han preguntado, sabes que yo soy estadista y que es miembro del Partido Nuevo Progresista porque es el único partido que defiende la estadidad, pero cuando a mí me han preguntado, me han dicho, bueno, que sí, se ganó, pero esto no es una victoria que yo me pueda sentir satisfecho. ¿Por qué? Porque estoy viendo esto. Y yo creo que ambos partidos se tienen que sentar y analizar hacia dónde van. Yo creo que la era del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista está próxima a terminar. Sí. Y posiblemente termine este cuatrenio. ¿De verdad? ¿En serio? Yo entiendo que eso puede ocurrir. ¿Van a bregar con el estatus mañana? Si no lo hace, José, yo que se olvide de una elección en el 2020, así de sencillo es. El mensaje está claro. Por ejemplo, vamos a tomar el caso del PNP. Él obtiene solamente el 41% de los votos, o sea, son 7% menos que en las pasadas elecciones. 200,000 votos menos que en las pasadas elecciones. En un momento en que tuvimos un plebiscito en el 2012 donde la estadidad recibe un 61%, o sea, que hay un 20% de estadistas que no votan por el Partido Nuevo Progresista o no creen en la candidatura de Ricardo Rosselló. Y eso es un número bien significativo. Sí. Y cuando tú vas a ese análisis te das cuenta, algo aquí está pasando. El movimiento estadista ahora mismo se ha convertido en algo más grande que el Partido Nuevo Progresista. Pero también las campañas, o sea, cuando también los medios de comunicación influyen. Por ejemplo,
¿verdad? Están los programas como este, porque es la realidad, que se educa y que se mantiene un balance de la información y se le da oportunidad a diferentes puntos de vista. No nos vamos para un solo lado ni para otro. Sin embargo, hay otros programas que manipulan la información y hay periodistas que manipulan la información. Tu programa es una excepción a la regla. No, yo lo sé. La norma aquí ha sido una prensa identificada claramente con los elementos coloniales de Puerto Rico y que bloquea información, manipula la información y trata de proyectar unos estereotipos en contra de aquellos que no se identifican o los cuales ellos no están de acuerdo. Ese ha sido el problema grande y por eso cuando gana, por ejemplo, el PNP, todos ellos se sorprenden porque cómo es posible que, perdonando la expresión, como ellos lo dicen, cómo es posible que estos brutos ganen, porque llegan a ese espacio. Bueno, la gente en las redes sociales han bajado el piso. Si tú te das cuenta, con los resultados de las elecciones de aquí. La misma situación se está dando a nivel nacional. Todo el mundo está sorprendido porque Trump ganó, menos los que estaban con Trump. Pero cuando tú analizas, te das cuenta que los medios de comunicación, dominados ampliamente en el campo liberal, por los liberales, por los demócratas, le estaban ocultando precisamente a sus huestes la realidad de lo que estaba pasando en esa candidatura presidencial. Pero y por fíjate, eso la sorpresa. En ese sentido también que quiero añadir, partiendo de la premisa de que yo no estoy muy ligada a la política, sí quiero añadir que el hecho de las redes sociales, el acceso a las redes sociales ha descentralizado en muchos sentidos la manipulación de la información, en el sentido de que ya yo no dependo solo de lo que leo en el periódico o veo en el noticiario, sino que, espérate, vamos a ver la opinión disidente en el Facebook, vámonos a Twitter a ver qué está diciendo el mismo candidato. El problema también ha sido en eso, que es que hay tanta información que entonces no se puede saber qué información es correcta. Exacto. ¿Qué información es Pero entonces propaganda? el problema es que yo delego mi responsabilidad y como yo no tengo la capacidad de saber qué es correcto y qué no, yo paso factura en las elecciones. Exacto. Y no solamente, nos tenemos que ir a la pausa, que ya me están avisando, pero no es solamente la información, el tono de voz que utilices, el lenguaje corporal que utilices para transmitir un mensaje, influye mucho en cómo las personas lo reciben. Y, o sea, tú puedes decir una frase y el tono de voz que utilices o los gestos que hagas, la persona puede interpretar que lo estás diciendo cínicamente o puede interpretar que lo estás diciendo de forma acusatoria o que estás convencido de eso. Antes de irnos a la pausa, case in point, busquen en la internet la foto de hoy de la conferencia de prensa de Ricky Rosselló en Fortaleza, después de la reunión con el gobernador, y teniendo a Rafael Lenín López de Guapa TV al lado cubriéndolo para que vean la cara de él. De Lenín López, para que lo vean. Y ahí tú ves eso mismo que te estás diciendo. Ah, bueno, es que yo sé, yo también soy profesional de salud mental. Y por más que Rafael Lenín López quiera vestirse de objetividad, todos sabemos que él es un popular reventado, hijo de uno que fue alcalde de Guayanilla, a pana de Alejandro, y que está dolido porque perdió las elecciones. Esa es la realidad. Pero entonces quieren manipular y hacerse ver que eso no es lo que son ellos. Y lamentablemente ocurre en muchas áreas de la prensa. Ocurre siempre en todas partes. O sea, tú escuchas cuando son populares, escuchas la dinámica totalmente diferente a cuando son PNP o cuando son los que se liberaron y ahora pertenecen a candidatos independientes. También la forma de ellos expresarse es distinta. O sea, es un comportamiento bastante interesante, pero vamos entonces a seguir con el tema luego de la pausa porque ya Chucho me ha hecho como 1000 gestos. Regresamos, amigos. En breve regresamos con soluciones a tu alcance a través de la primera. Atención, si eres militar de los Estados Unidos, Guardia Nacional, Coast Guard o veterano debidamente identificado, tienes derecho a un rebate militar para la compra de un Toyota nuevo en Toyota Arecibo. Llame al 305-1412 y oriéntese hoy. Este incentivo aplica para cualquier modelo Toyota nuevo en Toyota Arecibo y es exclusivo para militares de Estados Unidos, Guardia Nacional, Coast Guard o veteranos. Solicite hoy su rebate militar para la compra de un Toyota nuevo en Toyota Arecibo. 305-1412, 305-1412.
Cumbre. ¿Quieres ser parte de la mejor organización de jóvenes líderes? La Cámara Junior Internacional es una organización sin fines de lucro para jóvenes de 18 a 40 años. Forman parte de una red mundial en más de 115 países. Ofrece oportunidades de desarrollo para crear cambios positivos a través del trabajo comunitario. La solución es responsabilidad de todos. Únete a la Cámara Junior Internacional. Sé parte de 100 años de impacto y con tus acciones contribuyes a crear un mundo mejor. Para más información puedes encontrarnos en Facebook a través de JCI Puerto Rico o también escribirnos a nuestro correo electrónico jcipuertorico@gmail.com. Contamos contigo. ¿Tienes dificultad para dormir o mantenerte dormido? ¿Despiertas varias veces en la noche o mucho antes de la hora acostumbrada y no logras conciliar el sueño nuevamente? Si has manifestado estos síntomas durante un mes o más, estás padeciendo de insomnio. ¿Sabías que algunos factores como nuestros pensamientos, preocupaciones y malos hábitos son algunas de las causas principales del insomnio? Sin embargo, existen otras condiciones como la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de piernas inquietas, sentir dolor, depresión o ansiedad que pueden afectar tu buen dormir y calidad de vida. La buena noticia es que existen varias alternativas para ayudarte a dormir bien, sin necesidad de medicamentos. Una de ellas, la terapia cognitiva conductual del sueño. Por medio de esta terapia podrás lograr establecer patrones saludables y positivos para lograr un buen dormir. Para más información y evaluación, puedes llamar a Somnos Clinic del Dr. Fahed al 787-290-5577. 290-5577. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, con facilidades en Juana Díaz, Ponce, Coto Laurel, Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Mayagüez, Aguadilla y San Sebastián. Realizamos pruebas de matrimonio con resultados el mismo día en la mayoría de los casos. Llame para coordinar su servicio al hogar y oficina. Pruebas de dopaje para individuos, compañías y empresas. Pruebas de paternidad. Aceptamos la mayoría de los planes médicos privados, Medicare, Medicare Advantage y el plan de gobierno de Puerto Rico. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Visítenos en milaboratoriopr.com. Mayagüez Medical Center, en su compromiso de ofrecer servicios de salud de clase mundial, continúa renovando sus facilidades. Este año comenzó los proyectos de remodelación y expansión de nuestra sala de emergencias, remodelación de las 62 habitaciones del 6º piso. El compromiso del Mayagüez Medical Center es el de continuar ofreciendo servicios médicos de excelencia a todos sus pacientes para llevar tu salud a otro nivel, expandiendo, remodelando, construyendo. 787-652-9200. Mayagüez Medical Center, construyendo para llevar tu salud a otro nivel. Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. Ahora continuamos con Soluciones a tu alcance por la Primera de Mayagüez. Regresamos con Soluciones a tu alcance, súper interesante todo. De hecho, en la pausa Alfredo me enseña la foto de Lenin. Rafael Lenin López. Sí, wow. ¿Verdad? Tiene Sí. Si le voy a hacer una Sin impresión diagnóstica, sin entrar en impresión diagnóstica. mayor Sí, moderada. creo que está un poquito afectado. Depresión mayor moderada, la forma en que agarra el micrófono, la cara de luto, wow. Sí. Wow, y eso no muestra objetividad y obviamente eso impacta a la gente y transmite un mensaje. Y entonces las personas que formamos parte de los medios de comunicación tenemos que mostrar imparcialidad, por lo menos cuando estamos en los micrófonos o cuando estamos frente a la televisión. Lo que después uno haga en la vida privada, pues ya son otros 20 pesos. O con los amigos de uno de Facebook, si tienes una página privada y quieres conversar con ellos. Pero cuando ya estás a nivel público, Sí, que esa básicamente ese es su trabajo, ¿no? Esa es su tienes que responsabilidad. entonces disimular. Mi madre. Pero Pero esas tienes cosas afectan una a la gente. responsabilidad, Sí. y tú no puedes permitir que pues, esos aspectos intervengan, porque entonces nubla tu objetividad. Ujú. Y ocurrió mientras yo llegué,
Yo estaba en la Florida, yo llegué la madrugada. Cuéntame qué fue lo que tú observaste, porque yo de verdad mis facultades psíquicas me colgué, porque yo siempre pensé que Trump iba a perder. No, yo también. Hasta que estuve la semana pasada. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué tuviste ahí? Básicamente, la virazón se da con la situación de los emails de Hillary. Bueno, pues obviamente esas cosas siempre haberse afectan. Encontrado 30,000 emails que habían sido borrados por ella en las computadoras de Huma Abedin, que era su ayudante, que es la esposa del ex congresista Weiner, que está siendo investigado por enviar mensajes de texto de contenido sexual a una menor de 15 años. Sí. Y las revelaciones de WikiLeaks también, que entre ellas había la posibilidad de un esquema de pay for play en la Fundación Clinton, y de cómo una serie de periodistas se encontraban en la nómina de los Clinton, incluyendo el staff completo de CNN. Y de cómo antes de hablar sobre alguna noticia, ellos consultaban con los Clinton para entonces ver si esta noticia te molesta, pues entonces la sacamos o no hablamos de ella. Esa es la manipulación de la opinión pública. Eso pues afectó grandemente a Hillary. Uh-huh. Y yo entiendo que... Ahora la pregunta es, ¿afectó a CNN? Porque recuerda que cuando hablamos de corrupción no solamente podemos hablar de quién solicita el acto, sino quién también lo acepta y lo promueve. A CNN en el aspecto de que ya, por ejemplo, ya despidieron a una persona, que es hasta Brasil, que era una de las comentaristas que estaba allí por el Partido Demócrata, porque surgió que efectivamente ella le suplió las preguntas de los debates de antemano a Hillary. Y en términos de audiencia, es posible que le está afectando. Todos sabemos que la primera cadena de noticias en cable TV es Fox News. Increíble como lo puedan ser. Fox News, que es conservadora, es la de mayor audiencia en toda la nación. Y que CNN está bajando en audiencia y MSNBC ni hablar. Algo que me llamó la atención, que me habías comentado, de que hubo mucha gente latina que votaron por Trump. ¿Cómo va a ser? Inclusive yo hablé con pensaba que hispanos, el Ku Klux Klan era incluyendo lo que hispanos votando. que habían sido ilegales, Uh-huh. que habían entrado ilegal a Estados Unidos y que después legalizaron su estado y son ciudadanos e iban a votar por Donald Trump. ¿Por qué? Y esa fue mi pregunta. Uh-huh. La pregunta que ellos me dijeron, porque es una persona que está diciendo las cosas, quizás las está diciendo muy rudo, pero es la realidad. Y yo le decía, pero es que usted fue indocumentado. Uh-huh. Y dice, sí, yo fui indocumentado y aquí sí, pero yo legalicé mi residencia y mi ciudadanía. Y yo trabajo aquí. Yo trabajo duro. Y me decía, y no es justo de que haya, que no se trata a todo el mundo igual. ¿Y Trump los va a tratar igual? ¿Era puertorriqueño él? No era puertorriqueño. No, era de Nicaragua. Sí, porque si él quiere que los traten igual, ¿verdad? Era de ¿Y de Nicaragua. dónde nos deja eso a nosotros? Lo que pasa es que la cuestión países. de tratar igual es lo que nosotros no estamos viendo cuál es ese concepto, Uh-huh. como lo estuvo viendo el ciudadano de a pie y común y corriente en Estados Unidos. Trato igual es, lo que ellos ven es que mi hijo es blanco, va a la escuela, tiene un buen promedio, toma los exámenes para la universidad, los aprueba con buenas notas, solicita para la universidad, pero se deniega porque hay que darle espacio a un negro o a un asiático o a un por minoría latino, por minoría, uh-huh, que no tiene los mismos grados o los mismos scores. O sea que se discrimina con gente de allí con el blanco para darle prioridad a las minorías. Y entonces mira para allá. Eso ha llevado décadas calladamente en la sociedad americana, y como que esto ha sido una olla de presión de un montón de gente. O sea que básicamente, molesta. si entiendo bien, le beneficia ser minoría. Trump vino a significar lo que para los puertorriqueños en esta elección significó Lugaro y Sidre. Correcto. Una válvula de escape. Una forma de enviar un mensaje. Y Trump tuvo la habilidad de tocar que todo esté bien, resorte, uh-huh, y liberar todas esas fuerzas. Y de repente, cuando surge todo esto y
y comienza a calar hondo y a crecer su movimiento, el establishment respondió catalogando a esa gente como de rednecks, de gente inculta, de brutos, y tuvo el efecto contrario, porque entonces lo que hicieron ellos fue atrincherarse. Y el resultado está ahí. Es impresionante la dinámica del voto, porque muchas personas pensaban de que ¿cómo te digo? La gente americana, gringo, estaban con Trump, pero sin embargo hubo muchos latinos que votaron por él, pero la impresión que nosotros teníamos aquí es que los latinos no querían cuentar con él. El número de para que tú veas cómo los medios todo lo cambian. Negros y latinos que votaron por Trump es mayor que el que lo hicieron por el candidato republicano en las pasadas elecciones. Es increíble, wow. Bueno, y además fíjate una cosa, yo no le tengo tampoco tanto miedo a él, porque tiene el Congreso. Exacto. Y el Congreso es un poder dividido. Sí, no, y ellos son, o sea, ellos no estaban muy felices con Trump. Para ellos ha sido la sorpresa del siglo. O sea, que ellos saben que tienen que lidiar con esta persona, que a mí lo que me preocupa de él es que noto como que es muy impulsivo. Pero no sé si es mi impresión, puedo estar equivocada. Como estaba comentando de la foto de Lenin, es una impresión a un comportamiento. Tal vez uno puede estar equivocado, pero así es como mucha gente lo ve y le da temor. Y yo lo que veo en ese electorado es que su deseo es que termine esta cuestión de la acción afirmativa y que a todo el mundo se le juzgue igual. Eso es lo que yo percibí de todos ellos, de todos con los que yo hablé. Me decían, no, es que nosotros queremos, aquí se nos enseña que todo el mundo tiene las mismas oportunidades, pero cuando íbamos a la realidad no teníamos las mismas oportunidades, habían otros con más oportunidades que aparte de esa persona, o sea, a mí me sorprendió por eso, pero entonces otras personas, otros latinos, tal vez ese caso aislado que habló contigo y te dio esa, ¿verdad? Te dio pues su sentir, pero otros latinos, ¿qué más o menos se decía por allá? O sea, ¿por qué se movieron con él? Los puertorriqueños no estaban con Trump. Okay, estaban con Hillary. Okay. Pero los otros hispanos... Cubanos, según entiendo, que también estaban con Trump. Pero los otros grupos, hasta mismos mexicanos. ¿De verdad? Los mexicanos estaban con Trump. Pero ¿cómo va a ser? Y negros. El número de negros era también con Trump. Y a mí todo eso me sorprendió. Para decirte más, yo estaba en la Florida, ya en la Florida había empezado el proceso de votación porque está el early voting. Entonces tú puedes votar antes del día de las elecciones. Una semana antes se abren los colegios y tú vas y votas. Y yo lo que veía en todas partes era la movilización de Trump. No había movilización de Hillary. Y me sorprendió, eso me llamó la atención tanto. En las esquinas, yo iba por Cimarron Boulevard en Orlando, y en cada esquina habían partidarios de Donald Trump parados con sus cartelones, todo movilizando a los electores para que fueran a votar en el early voting. Pero yo no veía ese movimiento de los demócratas. Y estaban deprimidos, estaban decepcionados tal vez pues, por las noticias recientes. No sé, si el Partido Demócrata hubiera escogido a otro candidato a la presidencia, hubieran ganado. El problema aquí que había es que el candidato del Partido Demócrata, que era Hillary Clinton, era una candidata con muchos señalamientos y con muchas dudas, que quizás el elector que pudo haber votado por ella y pudo haberle dado el triunfo prefirió quedarse en su casa. Sí. Por el hecho de que una de las consecuencias más directas que tiene la impunidad con relación a la corrupción es que afecta la confianza del pueblo, afecta ese mandato que el pueblo le da a esa persona que escoge. Okay, así que yo entiendo, por eso era que decía ahorita que tal vez no lo dije de manera ofensiva, ¿verdad? Pero que Lugaro y Sidre eran más bien como una válvula de escape, en el sentido de que el pueblo, el elector quería enviar un mensaje. O sea, no partas de la premisa, y este es el mensaje que yo entendí, y no soy política, no partas de la premisa de que yo voy a seguir siendo rojo o blanco, o rojo o azul, porque mira, hay un negro, hay un partido negro ahora y yo puedo votar porque...
en ese sentido, el hecho de que una persona que por primera vez entra al ruedo político como Lúgaro y como lo fue Sidre, de manera activa, ¿ok? Porque tengo entendido que Sidre fue popular por muchos años. Y Lúgaro, pero y de hecho Lúgaro es independentista y lo expresó. exacto, pero tirar Y eso no afectó. sin fondos públicos. Hubo estadistas que votaron por Lúgaro y Sí. sabían que ella es independentista. Pero- que de hecho Para que hicieron tú sus veas. campañas sin fondos públicos, también demostrándole a los partidos de que mira, yo tengo muchísimos menos recursos que tú y mira la capacidad que yo tuve de Y a mover. base- y a base no de eso- movieron lo suficiente como para conquistar una victoria, pero enviaron un Válgame, mensaje y el mensaje sacaron fue un claro. montón de votos, muchachos. Eso sin eso utilizar fue un los evento recursos, precisamente, Exacto. sin utilizar los recursos, Ujú. fueron exitosísimos. Sí, sí. pues claro que y el sí. mensaje fue contundente. Bien O sea, yo Sí. entiendo que ellos tienen Y- la y el oportunidad de elector- organizarse y el terreno está fértil para que surjan nuevos partidos. Y un señalamiento que usted acaba de traer. Bueno, ya muy Reinaldo muy ahorita yo lo bueno. escuché a Rosado diciendo que estaban organizándose en el programa anterior, así No, que... pero el señalamiento es bien importante. El mensaje del elector a los dos partidos Claro. es: yo no estoy contigo incondicionalmente. Claro que sí. Y eso tiene también que ver el hecho de la decisión del caso de Pueblo versus Valle, que, que acabó terminó con la mitología esta del Estado Libre Asociado y dejó al desnudo lo que somos una colonia. Y el elector del Partido Popular ya no tiene esa base ideológica que lo ataba al partido. Precisamente, ahora que me estás mencionando esto, la pregunta más importante de todas. ¿Cómo ahora Rosselló entiendes tú, que va a poder bregar con Trump, ¿verdad? Porque con Hillary hubiera sido más fácil. Primero que Hillary tenía mucha simpatía aquí en Puerto Rico, mucha gente votó por ella, etcétera, etcétera. O sea, ella se sentía querida, nadaba como pececito con los puertorriqueños. Ahora cambia eso. Trump aquí, de hecho, fue un desastre. Perdió, aquí él cogió bien pocos votos. O sea, dentro de todos los candidatos, el que menos votos sacó aquí en Puerto Rico fue él. Sí. Entonces, ¿cómo es ahora, verdad? Según tu punto de vista, porque estaríamos especulando, hay que ver qué va a pasar. Las cosas se pueden especular de una forma y resultar otra. Pero ¿cuál es tu impresión? ¿Qué tú opinas que puede pasar entre el doctor Ricardo Rosselló y Trump? Y Jennifer. La ventaja que tenemos, si es la única ventaja en este momento que se puede señalar de ser colonia, es que nosotros bregamos con el Congreso, no con el presidente. Por disposición constitucional, el esquema de la división de poderes, es el Congreso el que brega con los territorios, no es el presidente. Sí puede afectar en términos de las asignaciones. De las asignaciones de fondos. Que el presidente es el que controla el presupuesto. El presupuesto lo aprueba el Congreso y en esta ocasión, teniendo un Congreso republicano, yo no veo problema que le aprueben los presupuestos al presidente. El problema verdadero sería ver cuál es la opinión de Trump con relación al estatus puertorriqueño, no al estatus político, sino al estatus económico, la deuda que se tiene. En lo económico puede afectar. Lo que puede verse es cuál va a ser la posición, y no lo sabemos porque cuál va a ser la posición, por ejemplo, del Departamento del Tesoro ahora con el asunto de la deuda de Puerto Rico. La posición de Trump en cuanto a la Junta de Control Fiscal, aunque no puede cambiar la composición de la Junta, y hay que recordar que esto es una legislación republicana. Puede enmendar la ley. Pudiera enmendarse la ley, pero eso tendría que negociarse con el Congreso, y el Congreso es el que tiene la última palabra sobre eso. No sabemos quién va a estar en el Departamento del Tesoro, no sabemos quién va a estar en Casablanca a cargo de los asuntos de los territorios, no sabemos. Estamos en una incógnita. ¿Qué sabemos? Lo único que sabemos es que él llamó a la primer ministro de Inglaterra y le invitó a venir a Estados Unidos y tuvieron una conversación muy cordial. Y creo que de Rusia también estuvo tratando de comunicarse. Sí, pero él no le contestó la llamada. ¿De verdad? Sí. Oh my God. En el día de hoy él estuvo en Casablanca, se reunió con el presidente, ya acordaron los términos de la transición y tendremos que ver cómo él compone su gabinete, las personas claves que van a estar allí, y si va a haber gente
amiga de Puerto Rico, o gente que no es amiga de Puerto Rico, o gente que desconoce sobre lo de Puerto Rico. O sea, todos estos asuntos estamos como en el aire, y yo creo que de aquí a diciembre, pues entonces vamos a tener más claro ese pero panorama. Puerto Rico está bajo los poderes del Congreso. Y finalmente el Congreso es el que va a decidir qué es lo que va a pasar con Puerto Rico. No es el presidente. El presidente puede hacer unas propuestas, pero el Congreso al final tiene la última palabra. Eso es así. Así que pues, por lo menos, yo creo que es la primera vez que me alegra estar bajo los poderes del Congreso. Bueno, ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Le agradezco muchísimo y bienvenida a la doctora Melissa Rodríguez. Espero que se repita, porque la verdad que tremendo recurso para soluciones a tu alcance. Muchísimas gracias al licenciado Alfredo Casio, a ustedes amigos por sintonizarnos, y recuerden que les espero en la próxima edición de Soluciones a tu alcance, si Dios lo permite. Levántense, left, right, move it, move it. Todos quieren llegar rápido a Mayagüez Ford y aprovechar la mega liquidación de autos nuevos y usados. Llama al 919-0303 y móntate con pagos desde 179 mensuales. Unidades con cero pronto y te garantizamos hasta $2,000 por tu trade-in. Pero solo hasta el domingo. En Mayagüez Ford, carretera número 2, marginal frente a Sam's. 919-0303, 919-0303. Axel, ¿y ese ruido? Ese Moisés esta mañana llegó bien cansadito a trabajar, dijo que no durmió bien y la mujer para colmo, mira, lo botó del cuarto por lo fuerte que ronca. Válgame, pero esto es serio, y no solo por el hecho de no dormir bien o porque su mujer lo bote del cuarto. La apnea obstructiva del sueño, si no se atiende a tiempo, puede provocar problemas serios de salud como por ejemplo hipertensión, infarto cardíaco, derrame cerebral, incluso hasta cáncer por la falta de oxigenación que produce la apnea. Una respiración adecuada es importante para que todo vaya bien en nuestro organismo. ¿En serio? No sabía que era tan grave. Entonces tengo que hablar con Moisés para que se haga un estudio del sueño. Pero Fabiola, ¿dónde puede ir? Aquí mismo en Mayagüez se encuentra Somnos Clinic en el Medical Emporium, y el doctor George Fajet, que es subespecialista en trastornos del sueño, le hará el estudio del sueño y tratamiento que necesite. Puede llamar al 787-986-7273, 986-7273, o en su oficina de Ponce, 787-290-5577, 290-5577. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, con facilidades en Juana Díaz, Ponce, Coto Laurel, Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Mayagüez, Aguadilla y San Sebastián. Realizamos pruebas de matrimonio con resultados el mismo día en la mayoría de los casos. Llame para coordinar su servicio al hogar y oficina. Pruebas de dopaje para individuos, compañías y empresas. Pruebas de paternidad. Aceptamos la mayoría de los planes médicos privados, Medicare, Medicare Advance y el plan de gobierno de Puerto Rico. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Visítenos en milaboratoriopr.com. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Natucentro, el supermercado de la salud en la calle Marginal de Sultana, tiene ahora una preciosa sucursal en la calle McKinley, 26 Oeste en Mayagüez. Tanto en Sultana como en McKinley, en Natucentro le ofrecemos salud de muchas maneras. Suplementos nutricionales, jugos, bizcochos, cereales, frutas, libros sobre salud, panes y una inmensa variedad adicional de productos para cuidar su salud. Natucentro en la calle Marginal de Sultana y ahora en la calle McKinley de Mayagüez. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Mayagüez Medical Center, en su compromiso de ofrecer servicios de salud de clase mundial, continúa renovando sus facilidades. Este año comenzó los proyectos de remodelación y expansión de nuestra sala de emergencias, remodelación de las 62 habitaciones del 6º piso. El compromiso del Mayagüez Medical Center es el de continuar ofreciendo servicios médicos de excelencia a todos sus pacientes para llevar tu salud a otro nivel, expandiendo, remodelando, construyendo. 787-652-9200. Mayagüez Medical Center, construyendo para llevar tu salud a otro nivel. Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan.
Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de Mayagüez Ford, Toyota San Sebastián, Toyota Arecibo, Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Sapnos Clinic del Dr. Fahed y Hospital Mayagüez Medical Center. Las manos que te cuidan. Mayagüez Medical Center.